El movimiento slow no significa hacerlo todo a paso de tortuga. Yo no soy extremista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad. A veces más rápido es mejor, lo sabemos todos. El movimiento slow consiste en hacer las cosas a la velocidad correcta, al ritmo adecuado, a lo que los músicos llaman el tempo justo, el tiempo justo para cada música. Existe un vínculo muy fuerte entre la creatividad y la lentitud. Los últimos estudios demuestran que cuando estamos en un estado relajado, con calma, serenidad, sin prisa, que el cerebro entra en un modo de pensar más matizado, más rico, más creativo. Productivo. Y los psicólogos lo llaman slow thinking, el pensamiento lento. Y es por eso que si tú le preguntas a la gente, ¿cuándo suelen surgir tus mejores ideas? Nadie, te lo aseguro, nadie te va a decir, mis mejores ideas suelen surgir cuando estoy haciendo malabares con 82 mails o corriendo para cumplir con un deadline muy estricto. Para priorizar realmente el primer paso es estar alineado con tu propósito. O sea, tienes que encontrar o darle sentido a tu vida. O sea, saber tus valores. Y yo creo que es algo que perdemos en la vorágine, ¿no? Porque estamos tan enfocados en sobrevivir el día de hoy y capaz mañana. Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos con nosotros a Carl Honoré. ¿Cómo estás, Carl? Muy bien, gracias. Autor de bestsellers, periodista destacado, voz del movimiento Slow y muchas otras cosas que si seguimos narrándolas se nos va a ir la mitad del podcast. O sea que vamos a dejarlo ahí, como decimos en un buen dominicano. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Carl, yo creo que la pregunta obligada para empezar este podcast es cómo termina un periodista siendo autor de un bestseller sobre lentitud. O sea, nárrame un poco esa historia porque la verdad que me intriga mucho. Parece bastante paradójico, ¿no? La carrera de periodista es una carrera basada en la prisa, en la velocidad, en la inmediatez. En la novedad. En la novedad. Y me encantó durante una década, más de una década. Pero cuando tuve mi primer hijo, algo no compaginaba. O sea, esa cultura del deadline constante, de estar en modo prisa constantemente, chocaba en mi relación con mi hijo. Porque los niños no entienden las agendas, no entienden la prisa, no entienden los deadlines. Así que toqué fondo cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Y en aquella época, sinceramente, yo era incapaz de frenar. Entonces, llegaba a su dormitorio al final del día y le hacía una lectura dinámica, rápida de Blancanieves, saltándome párrafos, páginas enteras. Mi versión de Blancanieves era tan rápida que tenía apenas 3 enanitos. y bueno, mi hijo, como cualquier crío de 4 años, conocía los textos de memoria antes. Entonces siempre me pillaba y me decía, che, papá, ¿por qué solo 3 enanitos? ¿Qué le pasó al gruñón? Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro titulado Los cuentos para antes de dormir de 1 minuto. O sea, Blancanieves en 60 segundos. Y al escuchar eso me dije, qué idea más genial. Tengo que conseguir ese libro ahora mismo de Amazon, entrega de dron. Pero gracias a Dios me tocó una segunda reacción que fue muy diferente. Me dije, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo. Y fue un momento de profunda epifanía. Catarsis, ¿no? Claro. Me dije, he perdido la brújula, he perdido la cabeza, tengo que cambiar. Y fue a partir de ese momento que salí a investigar con mi gorro de periodista, no solamente mi propia adicción a la velocidad, a la prisa, a la distracción, a la estimulación, a la impaciencia, sino la adicción global en la cual todos estamos involucrados. Y fue un poco la chispa de mi primer libro, que se llama Elogio de la lentitud. Y háblame un poquito, porque cuando te describí, pues una de las cosas que dije que eras la voz o uno de los íconos del movimiento Slow. ¿Qué es exactamente el movimiento Slow? ¿En qué consiste? ¿Cómo surge?
cuáles son sus objetivos. Nárrame un poquito cuál es el alcance de todo este concepto del movimiento slow. Empiezo explicando lo que no es el movimiento slow. El movimiento slow no significa hacerlo todo a paso de tortuga. Yo no soy extremista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad. A veces más rápido es mejor, lo sabemos todos. El movimiento slow consiste en hacer las cosas a la velocidad correcta, al ritmo adecuado, a lo que los músicos llaman el tempo justo, el tiempo justo para cada música. O sea, a veces toca ir rápido, otras veces toca ir un poco más despacio. En el fondo, el movimiento slow, o el credo o la filosofía slow con la S mayúscula, es una mentalidad, es un cambio de chip, es un estado de ánimo. Significa privilegiar la calidad a la cantidad, significa estar presente, vivir plenamente el momento, significa hacer una cosa a la vez. En el fondo, slow significa hacerlo todo lo más rápido posible, Sí. sino lo mejor posible. Okay. Que en el fondo es una idea sumamente sencilla, pero al mismo tiempo una idea inmensamente poderosa, porque tiene la capacidad para cambiártelo todo, en el mejor sentido de la palabra. Y es por eso que en todos los ámbitos de la vida, ahora, pasando desde la educación, por el sexo, el viaje, el business, lo que sea, la medicina, hay movimientos por la lentitud. La gente llegando a la tarea que sea, diciéndose, ¿cómo puedo hacer esto mejor y disfrutarlo más, desacelerando a la velocidad justa? Y es muy interesante que en artículos tuyos, entrevistas, el mismo libro, planteas un concepto que pudiera a primera impresión lucir contradictorio y contraintuitivo. Y hablas de desacelerar para ir más deprisa. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo es posible esto? ¿Cuál es el mindset o cuál es el concepto detrás del hecho de que puedes ir más rápido o lograr más cosas yendo más lento? Este fenómeno que parece tan contraintuitivo, yo lo llamo la deliciosa paradoja de la lentitud. Que la lentitud nos permite hacer las cosas mejor, obtener mejores resultados y con mucha frecuencia obtener esos resultados más rápidamente. O sea, para ir más deprisa, uno tiene que dominar la lentitud. Unos ejemplos. Si miramos o pensamos en los atletas elite del mundo, no se entrenan en pico las 24 horas, los 7 días a la semana. O sea, tienen sus momentos para un entrenamiento intenso, fuerte, y luego, ¿qué hacen? Se dedican al descanso. Se toman mucho tiempo para dormir, para comer bien, para hacer meditación capaz, simplemente para desacelerar. Y luego, al haber recargado las pilas y analizado capaz esos momentos más rápidos, pueden volver a la rapidez con más herramientas, más armas, más capacidad para prosperar, para triunfar en el momento rápido. Es como el viejo o la vieja idea china, ¿no? De yin y yang. Necesitamos momentos de rapidez y lentitud y en el fondo son dos caras de la misma medalla. Para vivir una vida digna del nombre y para ser altamente productivo, uno tiene que canalizar la lentitud para poder hacer las cosas mejor y a veces hacerlas con más velocidad. Otro ejemplo tiene que ver con la creatividad. Sabemos que existe un vínculo muy fuerte entre la creatividad y la lentitud. Los últimos estudios demuestran que cuando el ser humano, nosotros, dicho de otra manera, estamos en un estado relajado, con calma, serenidad, sin prisa, que el cerebro entra en un modo de pensar más matizado, más rico, más creativo. Productivo. Y los psicólogos lo llaman slow thinking, el pensamiento lento. Y es por eso que si tú le preguntas a la gente, ¿cuándo suelen surgir tus mejores ideas? Nadie, te lo aseguro, nadie te va a decir, mis mejores ideas suelen surgir cuando estoy haciendo malabares con 82 mails o corriendo para cumplir con un deadline muy estricto. La respuesta número 1, por todo el mundo, a esa pregunta, ¿cuándo suelen surgir tus mejores ideas? Es en la ducha, o dándole un paseo al perro, o columpiándome en una hamaca de vacaciones. Son esos momentos
lentos. Y la creatividad es una arma imprescindible para ser productivo, ¿no es cierto? Y cuando tú eres más creativo, puedes avanzar, trabajar con más agudez, más inteligencia y también más rapidez. Así que la lentitud en ese caso es otro trampolín hacia más velocidad a través de la creatividad. Sabemos también de los últimos estudios que la meditación tiene un efecto casi mágico en el ser humano, ¿no? Baja los niveles de estrés, aumenta la sensación de calma, agudiza la concentración, mejora el bienestar en general. Pero tiene un efecto aún más profundo. ¿Por qué? Porque la gente que medita durante un tiempo empieza a cambiar la estructura de su cerebro. Y, aumenta lo que se llama la tasa de girificación. Y esto significa que tienen más pliegues o más densidad en la corteza cerebral. Y adivina lo que puedes hacer con una corteza cerebral más densa. Puedes procesar la información más rápidamente. Entonces, es otro ejemplo luminoso del hecho de que la lentitud nos permite prosperar, triunfar, ser aún más productivo en un mundo veloz que la gente que nunca pisa el freno no tiene esa misma capacidad. La lentitud, yo siempre lo digo, que en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Qué explicación tan interesante, porque en algún momento uno pudiese interpretar que tu planteamiento es de ir en todo momento más despacio. Y tu planteamiento no es eso. Tu planteamiento se basa en la compensación. Es decir, yo debo, para en los momentos que lo necesito o lo requiero, ir más rápido, debo en otros momentos generar espacios de pausa y de lentitud para incluso recargar la pila o tener las municiones para seguir adelante a la velocidad que quiero ir. ¿Correcto? Exactamente. La magia y la música nacen en todo lo que hagamos cuando manejamos ese cambio de marchas, cuando elegimos el ritmo adecuado para cada instante. Así que si estás totalmente y completamente, constantemente atascado en modo turbo, vas encaminado hacia un desastre seguro. Pero si puedes aprovechar el modo turbo y luego pasar al modo tortuga y pasar entre estos dos polos y jugar también con los ritmos de las velocidades que existen entre esos dos polos, vas a ser un superhombre de la productividad porque dominas el tiempo. De hecho, la revista The Economist, la famosa revista The Economist, hizo un informe hace poco sobre el ritmo en el trabajo de hoy y llegaron a una conclusión que es un perfecto resumen de la filosofía slow. La última línea de esa investigación de la revista The Economist fue algo así como: dominar el reloj del business va sobre saber elegir cuándo ser rápido, que es la parte que ya todos sabemos, ¿no? Pero también cuándo ir más lento, rápido, lento, on, off, enchufado, desenchufado, yin, yang. Está en el juego de cambio de marchas. Ahí está la clave. Se encuentra el poder y la magia de la productividad. Yo, mientras te escucho, no dejo de tratar de ponerme en lugar de algunas personas que estén escuchando o viendo este podcast. Y, por poner un ejemplo, pienso en esa pareja de jóvenes recién casados con un bebé que tienen que pagar la hipoteca. O pienso en ese vendedor que está el día 25 y está todavía por debajo de su cuota y tiene que terminar su cuota. Y me lo imagino pensando y dice, bueno, pero eso está muy fácil que él lo diga, pero yo ¿cómo lo hago si apenas llego? Entonces pudiera interpretarse que esta filosofía slow es como una especie de lujo que algunos se pueden permitir y otros no. ¿Qué tú me dirías alrededor de eso? Para mí no es ningún lujo, es un derecho humano, ¿no? Y además está al alcance de todos. Está claro que ralentizar o desacelerar o entrar en esta corriente slow es más fácil para algunos que para otros. Esto está clarísimo, ¿no? Pero no significa que sea imposible para todos. Yo creo que casi todos tenemos, si paramos, reflexionamos un poco sobre nuestra coyuntura, nuestras circunstancias, siempre podemos encontrar alguna palanca, algún margen de maniobra, algún hueco, algo que podemos hacer para canalizar la lentitud, para capitalizar.
sobre la lentitud. Yo estaba leyendo últimamente un poco sobre el uso de las redes sociales en la República Dominicana y dicen que más o menos el usuario promedio le dedica a las redes sociales dominicano entre 2 y 3 horas al día. Eso es mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Y luego la gente se queja de que no tiene tiempo. Yo creo que en muchos casos el tema o el problema es un mal uso del tiempo. O sea, estos aparatos electrónicos están hechos para chuparnos la atención, para quitarnos el tiempo. Y sea la televisión, sea un iPad, sea el celular, funcionan algo así como un agujero negro, ¿no? Chupando hora tras hora tras hora. Si no somos conscientes, tenemos que tener un poco de conciencia para decir, ok, a mí me encantan las redes sociales, las voy a usar, pero en vez de 3 horas, capaz 1 hora al día. Y luego recuperas un par de horas para dedicar este tiempo a actividades más lentas o al sueño, a leerle un cuento a tu hijo sin saltar páginas. Así que yo creo que siempre hay un espacio de maniobra para todos. Pero hay que admitirlo, ¿no? Que no es tan fácil para todos. Pero yo creo que todos tenemos alguna posibilidad de entrar en este movimiento. Y en este mundo matizado por esa vertiginosidad o esa ultravelocidad, la competitividad, esa cultura del éxito que se ha generado, puede haber personas que estén tentadas a decir, tú sabes que yo durante 10 años voy a ir bien rápido para luego ir más despacio durante X tiempo. Es decir, esto no es el momento ahora mismo de yo estar permitiéndome lujos, por utilizar un término, de descansar o recargar, porque esto es una carrera contra el reloj y el que llegue, yo cuando llegue ya me podré dar todos esos lujos. ¿Qué tú le podrías decir a una persona que tenga ese mindset? Que no, porque vas hacia una quemadura, un burnout, vas a acabar con tu salud mental, tu salud física. Si rechazas totalmente a la lentitud, si dices, ok, 10 años de carrera total, 10 años de vorágine sin parar, el ser humano es incapaz de aguantar eso. Vas a caer en un burnout en algún momento. Y desde el minuto 1 tampoco podrás pensar o trabajar tan creativamente, agudamente, inteligentemente. Entonces estás sacrificando tu productividad en el aquí y el ahora. En el mediano y largo plazo estás sacrificando tu salud en el altar ¿de qué? De una idea mítica, que es que cuanto más rápido mejor. O sea, esto es el mito que tenemos que destrozar. La idea de que velocidad, prisa, todas estas cosas son sinónimas de éxito o de productividad o incluso de rapidez. Porque si sos demasiado rápido, terminarás perdiendo tiempo porque vas a cometer errores que luego van a generar lío, vas a tener que limpiar el lío, volver a dar marcha atrás, tomar otra decisión. Así que siempre tiene mucho más sentido invertir un poco de más tiempo ahora, desacelerar ahora para tomar una decisión más inteligente, más aguda. Así que yo creo que mucha gente piensa, como tú acabas de narrar ahí, por la cultura, por el tabú tan fuerte y tan arraigado que existe en nuestra sociedad, que lento es sinónimo de estúpido, de aburrido, de improductivo, de infeliz, de perdedor, de perezoso, de vago, de muchas cosas peyorativas y negativas. Y esto hace que aún cuando sentimos en los huesos que nos haría bien pisar el freno, aún cuando nos morimos de las ganas de bajar las revoluciones, que no lo hagamos por culpa, por vergüenza, por inercia, por muchas cosas que no tienen ninguna lógica y ningún sentido para vivir una vida digna del nombre. Así que yo llevo años luchando contra esos prejuicios, esa idea de que la lentitud es un lujo, que hay que postergarlo y capaz disfrutarlo dentro de 10 años. No, la lentitud tiene que formar parte de la vida cotidiana de todos, ahora mismo. No es algo que esperamos en el futuro a gozar en 5 años, porque vamos a vivir mucho mejor y trabajar mejor y ser más productivo ahora si abrazamos la lentitud hoy, en lugar de posponerlo para algún futuro que a lo mejor ni llegamos, ¿no? Llegaremos
si nos quedamos atascados en fast forward, con mucha frecuencia el destino final es la tumba, ¿no? Llegamos más rápido al cementerio en lugar de llegar más rápido a ese paraíso de lentitud en algún futuro imaginado y fantástico, ¿no? Mira, yo te puedo contar, a partir de lo que tú me estás comentando, una anécdota personal. Yo durante muchos años, yo diría que como hasta los 35 años, iba a esa velocidad que estamos hablando. Y no necesariamente por un tema de ambición, sino por un tema de realización. Uh-huh. Es decir, yo tenía muchas actividades, daba clase en la universidad, tenía un programa de televisión, tenía mis empresas, tenía un empleo, tenía familia. Entonces yo realmente vivía en esa vorágine. Y cuando llegaba el mes de diciembre, yo siempre caía en cama con un agotamiento que no me podía levantar. Y yo decía, pero me hacía todas las pruebas médicas y todo salía súper bien. Uh-huh. Hasta que me dijo un médico, mira lo que pasa. Tú estás el año entero con la adrenalina disparada. Uh-huh. Tú estás todo el tiempo en modo emergencia con la adrenalina disparada. Y cuando vas a las revoluciones, mes de diciembre, que no tienes actividades en tu negocio, pues el cuerpo dice, ok, ahora esta es mi oportunidad de yo recuperarme y baja los breakers. Hasta que yo entendí eso y más nunca me volvió a suceder, porque ya entendía que no podía seguir con ese ritmo. Uh-huh. Gracias a Dios no fue un problema de salud extremadamente complicado, pero tuve mi pequeña lección al respecto. Sí. Y también me pasaba mucho cuando viajaba, que siempre sentía que cuando viajaba de vacaciones tenía que hacer un par de reuniones de trabajo como para sentirme que no era todo vacaciones, porque la conciencia me molestaba de que cómo tú te puedes dar el lujo de tener vacaciones y estar descansando. Entonces tenía inconscientemente para compensar hacía eso. Yo creo que eso también me da pie a otra pregunta que no la tenía aquí escrita, pero creo que con tu experiencia y tu background podemos y todo lo que tu recorrido puedes darnos algunas pautas. Háblanos de la priorización. Uh-huh. ¿Cuál es el criterio que debemos usar para priorizar tanto las cosas que vamos a hacer para ser más productivos, como las cosas que no tenemos que hacer ahora mismo y podemos hacer después? Sí, yo creo que hay que llegar con dos filtros a la hora de priorizar. El filtro uno es el corto plazo, que es lo que me sirve bien y es importante, imprescindible en el corto plazo. Y luego tener otro filtro, mirando un poco más el horizonte, en el largo plazo, mediano plazo. Y tratar de hacer un equilibrio entre esos dos filtros para poder... Porque si estamos siempre en plan cortoplacista, eso va a terminar mal. Igual si estamos siempre solamente pensando en el largo plazo, descuidamos el corto plazo. Así que hay que llegar siempre con ese doble filtro, digamos. Ese es un primer paso. Otra cosa que es un poco una astucia, un consejo un poco más global, es que para priorizar realmente el primer paso es estar alineado con tu propósito. O sea, tienes que encontrar o darle sentido a tu vida. O sea, saber tus valores. Y yo creo que es algo que perdemos en la vorágine, ¿no? Porque estamos tan enfocados en sobrevivir el día de hoy y capaz mañana. No pensamos en el horizonte y tampoco miramos hacia adentro, ¿no? Esto es importantísimo. Yo creo que para mucha gente la velocidad, una vida de agendas abultadas, distracción, estimulación constante, para mucha gente es una forma de huida, es una forma de escaparse de uno mismo, de no afrontar lo que hay por dentro. Y es un mecanismo de negación, de hecho, en el fondo, la velocidad, la prisa. Pero, como lo dijo Sócrates, una vida digna del nombre es una vida observada, una vida con contemplación, que contemplamos, que lidiamos con las grandes preguntas, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Cuáles son mis valores? Y cuando hacemos estas tareas metafísicas, paramos, desaceleramos, reflexionamos en lo que realmente de verdad importa para nosotros. Yo creo que al haber hecho esos deberes, esas tareas, cuando llegamos al momento de priorizar es mucho más fácil, porque ya tenemos un marco, una pauta, ¿no? Que nos permite identificar esto no, esto, el otro sí. Yo estoy seguro que ya más de una persona de las que están escuchando o viendo este podcast
deben estar diciendo hacia adentro. Te compré la idea. Me gusta tu planteamiento, pero seguro que al mismo tiempo se tienen que estar preguntando, ¿pero y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, yo te quería preguntar, ¿existe alguna metodología detrás de esto, de algunas pautas, algún criterio que tú debes utilizar? ¿Esto es simplemente algo que todo el mundo lo hace a su manera o hay algún, vamos a decir, step by step que nos indique cómo debemos empezar este proceso de bajar las revoluciones? Desde mi punto de vista, no hay metodología así fija, rígida, no hay receta universal para todos. Desacelerar será diferente para cada quien, ¿no? Pero en el fondo hay algunas cosas que tenemos todos en común y hay consejos universales. Un primer consejo que a mí me parece muy importante es cortar la agenda, simplemente hacer menos. Estamos crónicamente intentando hacer demasiadas cosas y yo creo que la gran mayoría de las cosas que hacemos no son importantes. De hecho, en 6 meses mirando hacia atrás ni nos recordamos de esas cosas, pero llenamos la agenda por inercia, porque no queremos fastidiar a los demás. Por sentirnos productivos. O sentirnos productivos, claro. Así que yo siempre le digo a la gente que corte la agenda. Y una manera de hacerlo es simplemente al inicio de la semana, es mirar, para empezar, la semana y cada día agarrar o identificar la actividad menos importante y dejarla caer, simplemente. Y al mismo tiempo, porque todos tenemos una lista de qué haceres, yo mantengo siempre una lista de qué no haceres. Y pongo esas cosas que dejo caer en esa segunda lista. Y cada 2 o 3 meses miro la lista. Y es muy, muy potente esto, porque te das cuenta cuando miras una cosa que dejaste caer hace 5 meses, que 5 meses después es como que eso no tenía ninguna importancia, pero en el momento te pareció imprescindible. No puedo dejar caer esto porque caerá el cielo, terminará mi vida. No, la gran mayoría de las cosas que hacemos no son importantes. Así que un poco de perspectiva y cortar la agenda, hacer menos para hacer las cosas que haces mucho mejor. Otro consejo tiene que ver con la tecnología, ¿no? Los aparatos, los celulares sobre todo. No soy ludita, tengo un iPhone nuevo, me encanta, pero hay que usarlo con un espíritu slow, hay que usar el botón off. Un ejemplo es apagar todas las notificaciones. Me refiero no solamente a la... Mi vida cambió cuando yo hice eso. Es el sonido, pero también la bolita roja, ¿no? Apagarlo todo, porque esto te cambia el paradigma. Porque cuando tú tienes las notificaciones abiertas, estás dejando que los demás programen tu día, que ellos te transmitan su prisa. En cambio, cuando tú apagas las notificaciones, eres tú que decides cuándo mirar el buzón de entrada. Y es un pequeño cambio, un pequeño ajuste tecnológico, pero genera beneficios enormes. Otro consejo, incorporar algún ritual lento en tu día a día, en tu agenda cotidiana, ¿no? Y esto puede ser, depende de la persona, puede ser hacer puntos, o yo dibujo mal, pero me desacelera dibujar, cocinar, lo que sea. Alguna actividad que te vacune contra el virus de la prisa. Y ponerlo en tu agenda. No deja esa actividad flotando en el aire. Ponlo en la agenda para que lo hagas todos los días. Otro consejo más tiene que ver con la naturaleza. Sabemos de los últimos estudios que pasar tiempo en un espacio verde nos tranquiliza. Somos seres del mundo natural. Así que no hace falta que pases un día entero en el bosque, pero una vez al día, al menos, sentate debajo de un árbol o pasar por un parque. Quítate los zapatos y camina por el césped. Esa conexión con el mundo natural, la naturaleza, que la naturaleza no tiene prisa. No se puede apresurar o acelerar la naturaleza. O intentamos, pero siempre termina muy mal. La naturaleza es nuestro aliado en esta lucha contra la tiranía de la prisa. Y está al alcance de todos. Me imagino que conoces esta frase en Italia, que es muy famosa, il dolce far niente. Que yo creo que la traducción a dominicano, porque tú sabes que nosotros hablamos un idioma. Nosotros hablamos un idioma que se llama el dominicano. Es amarrando la chiva.
Además, no me pregunte, por favor, de dónde viene el concepto. Yo más o menos me intuyo, pero... Y te hago este planteamiento porque, pues, igual que los italianos, los españoles, nosotros los latinoamericanos, somos culturas latinas. Ya yo entiendo que de una forma u otra tenemos la lentitud en nuestro ADN. Es decir, por lo menos si nos comparamos con los nórdicos o con los anglosajones, ¿no? Mi pregunta en ese sentido es, ¿dónde trazamos la frontera entre bajar la velocidad, darle un espacio a la lentitud y la pereza o la ociosidad? Es decir, ¿cómo incluso pienso en dueños de empresas que en algún momento podrían estar escuchando eso y dice, bueno, pero yo cómo le digo a la gente mía que vaya más lento, porque de por sí no me están rindiendo al ritmo que yo quisiera, con la productividad que yo quisiera que tuvieran. Entonces me gustaría que tú nos hables un poquito de eso. ¿Cuál sería, cómo establecer esa frontera? Para mí esa frontera entre la pereza y la productividad es una frontera un poco movediza, ¿no? Está como en movimiento. Y es muy difícil trazar o dibujarla claramente y nítidamente. Pero al principio del viaje personal hacia la lentitud o del viaje de una empresa hacia la lentitud, yo siempre le recomiendo a la gente tener métricas. O sea, en lugar de lanzarse a la lentitud sin ninguna pauta, ningún marco, es tener métricas y hacer pequeños proyectos pilotos. Así que decir, ok, esta semana en esta empresa, por ejemplo, esta semana todos en esta empresa, a las 7 de la tarde, cerramos los celulares y no mandamos más mensajes de trabajo después de las 7. Durante una semana. Al cabo de la semana nos reunimos y lo hablamos. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo sentimos? ¿Dormimos mejor? ¿Logramos hacer más cosas en menos tiempo? ¿Fuimos más creativos? ¿Nos llevamos mejor con nuestros hijos, nuestra familia, etcétera? Y luego, en función de lo que surge de esa reunión, uno puede ir modificando y dibujando esa frontera. Es muy difícil simplemente decir, ok, yo sé, sobre todo al principio del viaje a la lentitud. Con el tiempo, uno va aprendiendo y pasa a ser casi un reflejo automático. Yo, por ejemplo, que llevo años en esto, no necesito métricas. Yo sé cuando estoy en modo productivo o si estoy en modo ocio o si se me va la mano y es un exceso de ocio. Y de hecho, yo toco madera ahí, hace mucho tiempo que no caigo en el ocio excesivo. Yo, y sin métricas y sin pautas, etcétera, muy fijas y rígidas. Es algo que pasa a ser como parte de mi naturaleza. Pero al principio, si uno se está escapando de una vida de vorágine, de virus de la prisa, toca tener métricas y toca tener una discusión, un diálogo con los demás para poder identificar el efecto y amplificarlo si es un efecto positivo o cambiar, para siempre buscar esa línea entre la pereza y la productividad. Y a nivel de las organizaciones, ya nos has dado algunas pinceladas con esa idea que dijiste, por ejemplo, del tema de que a las 7 de la noche, aquí eso sería a las 5:30, más o menos. Te diría la siguiente pregunta. ¿Qué pautas tú les podrías dar, así como nos diste 4 pautas súper valiosas a nivel personal? ¿Qué pautas podría darle a las organizaciones que quieran de una forma u otra introducir esta filosofía sin que afecte sus resultados, pero que sí contribuya al bienestar de sus colaboradores? Yo creo que un paso importante es cambiar el paradigma con respecto a la evaluación de los empleados. Hemos heredado un paradigma, un sistema en el cual medimos o evaluamos al empleado en función de las horas trabajadas. En una economía moderna de conocimiento, de networking, de creatividad, esto no tiene ningún sentido. Lo que deberíamos hacer o lo que deberían hacer las empresas es evaluar a los empleados en función del producto final, lo que aportan a la empresa. En lugar de decir, ok, tú tienes que estar sentado, clavado a la silla hasta las 5:30 o las 6 de la tarde. No. Lo que importa es lo que produces al final. Así que si te apetece dejar la oficina a las 2 de la tarde para ir a ver un show de ballet de tu hija un viernes, está todo bien. Y si quieres laburar a las 3 de la madrugada un domingo, eso también, corre por tu cuenta. Lo que nos importa a nosotros es lo que tú nos traes al final del proyecto. Y yo creo que es un cambio
revolucionario, tectónico en el pensamiento de las empresas, porque el sistema de antes era un sistema de control, de gestionar contando las horas, yo el jefe sentado en su escritorio mirando, ¿te vas a casa? No, por favor, viendo los autos en el parqueo, etcétera. Tenemos que soltar eso, tirarlo por el borde y pasar a un sistema mucho más abierto, mucho más fluido y devolverle al empleado la autonomía temporal para que cada empleado, en la medida que sea posible, pueda trabajar a ritmo adecuado para él o para ella. Paradójicamente, la pandemia fue un excelente laboratorio de que se pueden lograr resultados, no necesariamente con un cumplimiento de un horario estricto. Y al igual que con muchas otras cosas, yo soy de los que digo que no aprovechamos la lección. Inmediatamente pudimos, volvimos otra vez al business as usual. Y así en muchas otras cosas que siempre digo con mucho dolor que no aprovechamos las lecciones de la pandemia. Carl, te quería preguntar algo al respecto. Ya no, voy a salir un poquito de la lentitud y del tema slow. Escribiste otro bestseller que se llama Elogio a la experiencia, que me resulta súper interesante, sobre todo en los tiempos en los que vivimos actualmente, donde el edadismo está, no necesariamente de manera explícita, pero sí de manera subterránea o vamos a decir leve o dispersa en la cultura corporativa, o yo me diría más que en la cultura corporativa, en la cultura en general. Y al mismo tiempo, paralelamente a eso, vemos una cultura muy orientada a resaltar la juventud. Todo lo que es el culto a la juventud. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Es decir, ¿qué es para ti el edadismo? ¿Cómo podemos evitarlo en la sociedad? ¿Cómo podemos incluso nosotros mismos quitarnos esos prejuicios que muchas veces asociamos con la edad? Bueno, para mí el edadismo es el último ismo, digamos, permisible. Ya ahora cuando vemos el sexismo, el racismo, en general decimos no puede ser y intervenimos. El edadismo pasa sin ninguna queja. De hecho, Mark Zuckerberg en un escenario, en un foro público, dijo una vez, la gente joven es simplemente más inteligente que la gente mayor. Es como que es impensable decir algo semejante con respecto a la raza, al género, etc. Pero lo aceptamos en cuanto a la edad. El edadismo, todos somos víctimas del edadismo. O sea, hay prejuicios con respecto a la edad hacia los jóvenes, hacia la gente de mediana edad, hacia los mayores, hacia los ancianos. Así que todos pagamos un precio muy alto. Porque lo que hace el edadismo es que nos coloca a todos en un cajón, en el mismo cajón, con la misma fecha de nacimiento, y nos trata de la misma manera. Cuando en realidad, en cada generación, en cada año de nacimiento, hay una variedad impresionante de talentos, de personalidades, de rasgos, de características, etc. Así que uniformizar a la gente en función de su edad no tiene ningún sentido. Pero el aspecto más nocivo del edadismo es el culto de la juventud. Que la cultura en general nos bombardea con la idea de que el envejecimiento es algo vergonzoso, que es una maldición, es una enfermedad, es una forma de rendirse, que pasando, no sé, los 30 años, 35, todo es cuesta abajo, ¿no? Que el envejecer es puro declive. Y eso es mentira, es mentira en muchos sentidos. Obviamente perdemos ciertas cosas con el proceso de envejecer. Y ganamos otras. Y ganamos otras. Muchas cosas permanecen iguales y otras hasta mejoran. La creatividad puede mejorar en muchos sentidos. La productividad también aumenta con la edad en trabajos que dependen de las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque las habilidades sociales suelen mejorar con la edad. La felicidad también. El ser humano, seguimos lo que se llama la curva de felicidad en forma de V. Empezamos muy altos en la infancia, caemos hasta tocar fondo en la mediana edad y luego
rebotamos y los adultos que reportan los niveles de felicidad y satisfacción de vida más altos son la gente de 55 años para arriba, que va totalmente en contra del mensaje que nos llega desde todos los ángulos, ¿no? Que es que envejecer es triste, es deprimente. Y además estamos ahora entrando en una época dorada de envejecer. Una persona de 65 años hoy, una persona promedia, está en mejor estado físico, de salud, que en toda la historia humana. Así que hemos ganado 20, 30 años más de vida en los últimos 50 años. Es un triunfo magistral. Deberíamos estar festejándolo con champán, pero al contrario, el problema es que las actitudes que tenemos con respecto al envejecimiento no han avanzado de la mano de los cambios demográficos. Así que tenemos este buffet de ganancia demográfica, pero en la cabeza seguimos con esas ideas antiguas de que envejecer es un desastre, que cuanto más joven mejor, etc. ¿Y cómo lo evitamos? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, un primer paso es mezclar las generaciones. En el mundo moderno vivimos aislados, vivimos en burbujas de coetáneos. Esto empieza en el colegio, ¿no? Todos nacen en el mismo año y esto sigue en la sociedad en general. Y cuando no tenemos contacto con el otro, esto permite que entran prejuicios, estereotipos. Así que romper las paredes, los muros que existen entre las generaciones, pinchar esas burbujas para que la gente mezcle, ¿no? Como siempre hemos hecho en la historia humana, diferentes edades, generaciones. Eso, y hay estudios que demuestran claramente que mezclar las generaciones baja los estereotipos y los prejuicios. Así que es un primer paso es cambiar a nivel social el flujo, ¿no? Digamos, para tener amigos, colegas, etc. Y eso se ve también en el trabajo, que los equipos, bueno, ya sabemos que los equipos más diversos tienen mejor niveles de performance, ¿no? Son más productivos, creativos en general. Y la edad es un ingrediente importantísimo en esta ecuación. Dicho de otra manera, que los equipos en el mundo, en las empresas que tienen una gama de edades, son más productivos, tienen más fuerza, ¿no? para hacer cosas en el trabajo que los equipos que son todos de la misma edad. En general, en este momento son todos jóvenes, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya me dijiste al principio de esta conversación que abordaste el tema de la lentitud con la profundidad de un periodista en búsqueda de respuestas. Yo creo que probablemente ahí está la clave del éxito de tus libros, ¿no? Ese rigor con el que tú abordas esos temas. Y me imagino que en el proceso de investigación, pues, te has expuesto a mucha información y a muchas técnicas, herramientas. No voy a desaprovechar este momento para hacerte esta pregunta. O sea, ¿cómo nosotros nos pudiéramos preparar para tener una mejor vejez? Una vejez con más calidad. ¿Qué podemos ir haciendo desde ahora? Lo que todavía no nos creemos que estamos metidos en edad para... Ese es el gran mito, porque todos estamos envejeciendo. Claro. Pero cuando hablamos del envejecimiento es como algo ajeno, algo que hacen esa gente ahí ya vieja, ¿no? Sí. No. Y establecemos umbrales, es decir, los 50, los 60, sí, lo tal. O sea, creemos como a partir de ahí tal cosa, a partir de ahí tal cosa. Y la verdad que es una programación que tenemos años teniendo. La verdad que es un poquito difícil. Pero me gustaría que tú nos dijeras algunas pautas o ideas de cómo podemos ir cambiando nuestro mindset ya a título personal. Desde una persona joven que está escuchando esto, que lo puede hacer con tiempo, hasta el que no necesariamente, que está a mitad del camino, cómo puede irse preparando para tener una vejez con más calidad. Bueno, ya he hablado de la importancia de mezclar con otras generaciones. Esto es súper importante para los jóvenes, sobre todo, ¿no? Porque no solamente les quita los prejuicios, etcétera, pero también les permite envejecer mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que los estudios también lo demuestran claramente, que si tú te apuntas al culto a la juventud, si aceptas estos prejuicios edadistas
envejecerás peor. O sea, tenés más chances de caer en el deterioro físico y mental, de caer en la demencia e incluso de sufrir una muerte más temprana. Así que hasta 7 años y medio de vida perdidos, sacrificados en el altar de la cultura a la juventud. Así que para la gente joven toca meterse en círculos donde chocará con gente más mayor para cambiar esa visión y para quitarse ese edadismo. Pero para envejecer mejor hay otros consejos. Ya sabemos todos que hay que comer sano, hacer ejercicio. El ejercicio, moverse el cuerpo, ¿no?, es casi una bala mágica tiene para el envejecimiento, para envejecer mejor. Así que ejercicio lo quiero subrayar. Otra cosa es exponerse a la novedad, seguir aprendiendo. Esto te mantiene fresco, ¿no?, cognitivamente, físicamente. Así que trata todos los días de meterte en una situación un poco novedosa, ¿no? Lánzate una página web nueva o prueba un ingrediente nuevo en un plato que preparas o algo. La novedad nos renueva. Otra cosa es mantener, y esto es también un factor determinante. Nosotros como seres humanos somos animales sociales y la soledad, el aislamiento mina nuestra salud de una manera brutal. Así que hay que mantener una red social rica, fuerte, tener amistades, contactos con los vecinos, conectarte con tu comunidad, porque esto te va a permitir, te llevará a envejecer mejor también. Así que estos son algunos consejos, hay más. Obviamente, mantener también un sentido del humor y poder reírse de lo malo del envejecimiento también nos ayuda, porque sabemos que poder reírse simplemente nos da una inyección de positividad, nos ayuda a nivel de salud, pero también cambia un poco la mentalidad, el chip. Así que nos fortalece. Yo siempre digo que una de las claves para la felicidad es aprender a reírse de uno mismo. O sea, en el momento que tú no te coges tan en serio a ti mismo, como que como una epifanía, en un momento de tu vida donde tú dices, wow, pero ¿por qué no hice esto antes? Sí. O sea, reírte de ti mismo, yo creo que a veces, no burlarte tampoco. No, Para menos reírte de ti mismo, yo creo que es un gran paso. Has escrito más libros. Hay uno que a mí me llama personalmente la atención. Se llama Bajo Presión. Y en este hablas de la cultura de éxito canalizada de padres a hijos. Y cómo los padres pues tienden a microgerenciar la vida de sus hijos, interviniendo de una manera prácticamente obsesiva en su educación, en que hagan la mayor cantidad de actividades extracurriculares, porque el mundo que está allá afuera es súper competitivo y tú tienes que estar preparado. Y obviamente pues eso se está haciendo con la mejor intención del mundo, pero a veces no necesariamente está creando los efectos que se esperan. ¿Qué precio pagan emocionalmente los niños que están sometidos a estos regímenes, por utilizar un término? ¿Y cuáles son tus consejos para los padres evitar caer en esa tentación? Últimamente, en la última generación, la parentalidad pasó a ser un cruce entre un deporte competitivo y el desarrollo de un nuevo producto. O sea, en lugar de ser padres, microgestionamos a nuestros chicos, ¿no? Y ellos pagan un precio altísimo, altísimo. Y ya se ven, ¿no?, en las cifras que las tasas de ansiedad, de trastornos mentales, de bulimia, de muchísimas cosas han pegado un salto impresionante en los últimos años. Y yo creo que una de las raíces de esa epidemia mundial de problemas con los chicos es este enfoque de los padres de hoy. Y yo lo entiendo porque soy padre, entiendo esa presión, queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos darles a ellos lo mejor y también hacer de ellos los mejores para que sean los mejores para todos. Pero este enfoque perfeccionista es aplastante, es asfixiante. ¿Por qué? Porque los chicos en el fondo necesitan lentitud, volvemos a la lentitud, necesitan aburrirse. Necesitan ser niños. Claro, porque es precisamente en esos momentos
tiempo no estructurado, tiempo sin agendas, sin actividades programadas, sin pantalla, que los chicos aprenden a pensar, a crear, a usar la imaginación, a socializar, a gestionar sus emociones, a mirar hacia adentro y conocerse a sí mismos. Es imprescindible esa lentitud en la vida de los chicos, para que los niños sean niños, para que los chicos sean chicos. Así que todo esto ya dicho, ¿qué pueden hacer los padres? Bueno, un primer consejo que siempre les doy a los padres es hacer menos, cortar la agenda, dejar huecos para no hacer nada, simplemente dejarle espacio para que los chicos puedan usar esos músculos de creatividad, de juego. Están programados para eso. Y además el juego, el descubrimiento, el aprender a salir de la incomodidad, del aburrimiento, es la piedra angular del desarrollo infantil. La ciencia está clarísima sobre este tema. Así que hay que cortar la agenda, dejarles ese espacio, tiempo para soñar despierto, para jugar. Y no, cuando hablo de jugar no me refiero a 3 horas de Xbox, ¿no? Me refiero al juego más tradicional, quitándole las pantallas y, no sé, juego con juguetes tradicionales como el Lego o juegos de mesa, o simplemente jugando en el jardín con una piedra. Eso es la magia de la niñez. Están hechos para generar su propio juego. Y el juego es el trampolín hacia el aprendizaje, el desarrollo. Y les estamos negando esa posibilidad básica, ese derecho humano. Así que para padres, corta la agenda, menos pantalla. Y si sientes esa sensación de culpa o de miedo porque los vecinos no han cortado la agenda, ellos están corriendo de una clase académica a otra clase, busca otra tribu, porque no estás solo. Hay muchos padres pensando lo mismo y muchos dando ese primer paso hacia una niñez más lenta, una niñez digna del nombre. Así que busca a través del colegio o en foros virtuales de tu barrio otros padres que tengan el mismo concepto, la misma visión de lo que debería ser padre, lo que debería ser un hijo, y conectar con ellos para crear un espacio seguro, un espacio en el cual no tienes que sentir culpa ni vergüenza porque tu hijo no tiene un día de 18 horas de cosas que hacer. Porque los chicos van a prosperar mucho más con menos estimulación, menos agenda, menos actividades, menos presión, menos prisa, menos es más. A lo largo de toda esta conversación, lo que más, o sea, la idea que se me sigue repitiendo cuando hablamos del tema de la velocidad, cuando hablamos del tema de la edad, cuando hablamos del tema de los padres gestionando sus hijos, se me repite el mensaje de que nosotros hemos creado una definición distorsionada de la mediocridad. Creo que la hemos matizado con una serie de informaciones falsas alrededor y hemos creado una imagen de la mediocridad totalmente falsa y, como dije, distorsionada, donde, como si tú dices, si tú no eres una persona que está en modo on, en modo acelerado, enfocado en el éxito, en lograr cosas, si estás descansando, si estás a cierta edad y ya quieres bajar las revoluciones, al final de cuentas es como si hubiésemos determinado que esas son las cosas que determinan si una persona es exitosa o no, o si una persona es mediocre o no. Yo creo que si hay algo que tú nos has aportado aquí es un replanteo de esa definición. Carlos, una última pregunta. Si pudiéramos resumir, si pudieras tú, porque eres tú que lo vas a hacer, si pudieras tú resumir toda tu experiencia de investigación, escribiendo libros, tratando con empresas, con organizaciones, alrededor de los temas que manejas, si lo pudieras resumir en un solo consejo, en una sola frase, ¿cuál sería ese? Para mí, la prisa nos deshumaniza y la lentitud nos rehumaniza. En un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Y creo que eso lo dice todo, ¿no? Que la lentitud nos abre la puerta a
a todo lo bueno en la vida, ¿no? La reflexión, la conexión humana, la imaginación, el cariño, el placer y también la productividad. Es un cóctel maravilloso de una vida digna del nombre. Y para mí la lentitud es la llave que abre esa puerta. Bueno, Carl, yo no me atrevería a definir esta conversación ni como un podcast, ni como una entrevista. Yo realmente la única definición que le puedo dar es que esto ha sido una clase magistral para ganar calidad de vida. Yo creo que todo el que escuche este podcast o lo vea se va a llevar información muy valiosa y estoy seguro que muchos van a tomar decisiones importantes en su vida. O sea que de verdad, Carl, muchísimas gracias por haber sacado tiempo para estar aquí con nosotros. Te voy a entregar al final mi libro dedicado y en esencia pues te digo eso, que has sido una persona que definitivamente ha contribuido con la calidad de vida de la humanidad. O sea que, Carl, muchísimas gracias por acompañarnos y que sigan los éxitos y que este viaje sea lo más productivo posible. Muchísimas gracias, Ney. Ha sido un enorme placer. Gracias.